Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Bienvenidos nuevamente a este seminario permanente de investigación organizado por el Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias y Educación. Me presento, mi nombre es Omar Garzón, soy el coordinador del Comité de Investigaciones y estoy inaugurando mi nuevo encargo, hoy presentando a la profesora Ruth Molina Vázquez, quien va a hacer una exposición de su libro Tejiendo Aprendizaje en Red. Para todos y para todos los cibernautas, para quienes nos acompañan en el Facebook Live, bienvenidos. Agradecer al Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada, Rita, a Felipe, a Tatiana, nuestra asistente, por hacer posible este seminario. Le damos la bienvenida a la profesora Ruth Molina Vázquez y sin antes hacerle una presentación. La profesora es licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Tecnologías de la Información Aplicada de la Universidad Pedagógica Nacional y es doctora en Educación de la Universidad Distrital. Haciendo una revisión de su hoja de vida y de su productividad académica, la profesora Ruth ha estado dedicada a trabajar todo lo que tiene que ver con la educación en tecnología, todos los temas de redes virtuales, los procesos de aprendizaje mediados por tecnologías de información, y esto asociado también con la construcción del conocimiento escolar. De manera que hoy tenemos una muy buena invitada que nos habla de un tema que para nosotros es pertinente en este momento, sobre todo ahora, después de haber tenido esta experiencia de la pandemia, en donde la educación de manera abrupta dio un salto hacia una virtualización o una educación remota acompañada por tecnologías de la información y la comunicación, y todo lo que esto generó en términos de los debates y las discusiones de qué es lo que iba a pasar con la escuela, qué era lo que, digamos, cuál era el futuro inmediato en relación con el tema educativo. Creo que la presentación de su libro, Tejiendo Aprendizajes en Redes, es un libro oportuno y que seguramente la profesora nos hará unas reflexiones y una invitación importante a pensar este problema. De manera que no me resta más que darle la bienvenida, profesora Ruth. Nos agrada mucho que esté en nuestro seminario permanente y que yo la pueda presentar hoy como mi primera presentación. Y nada, bienvenida y tiene la palabra, profesora. Profesor Omar, muy buenas tardes. Para todos los que nos están viendo, muy buenas tardes. La verdad me complace muchísimo estar en este espacio y me complace mucho, profesor Omar, darle la bienvenida a su nuevo encargo. Bueno, como ya lo ha mencionado el profesor Omar, la verdad es que este libro ha sido un libro concebido desde hace algún tiempo, inicialmente desde una mirada de educación en tecnología y muy pensando en lo que implica para nosotros los maestros, o lo que implicaba hace unos años para nosotros los maestros, esto de empezar a utilizar tecnologías de información y de comunicación en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. La tecnología, si bien es cierto, llegó desde hace muchísimo tiempo. Yo hago cuentas más o menos unas 4 décadas a los procesos de formación, al menos en nuestro país, sino antes en otros contextos y en otras latitudes. La verdad es que en este proceso los maestros hemos entrado muy, muy lentamente. Si bien es cierto, la tecnología en un concepto amplio ha estado en los procesos educativos desde el principio. O sea, si nosotros vamos a pensar la misma
la misma tecnología que utilizamos en la educación formal desde hace un par de siglos, pues sigue siendo un elemento interesante. El hecho de contar con cuadernos, en algún momento con lo que se denominaba GIS, más tarde tiza, luego marcadores, han sido incorporaciones tecnológicas. Sin embargo, las tecnologías de la información y de la comunicación llegaron de alguna manera atropellando un poco ese status quo en el cual nos encontrábamos en la escuela y en general en todos los procesos educativos, no solamente en la educación básica y media, sino también en la educación superior. Entonces, frente a esto, la verdad es que la reflexión me animó de ver un poquito la estrategia del avestruz. Es decir, si yo miro para otro lado, como hace el avestruz, si yo entierro mi cabeza en la tierra, no me doy cuenta de lo que está pasando alrededor y de alguna manera, pues eso que está pasando no existe. Eso fue lo que hicieron o lo que hicimos muchos de los maestros cuando empezaron a llegar las tecnologías de información y comunicación. Miramos para otro lado. Pensamos que esto iba a despersonalizar el proceso de formación, que iba a reemplazar a los maestros, era otra de las causas, que esto, la verdad, no nos permitía tener como esa relación cercana con nuestros estudiantes. Y con todas estas y con otros argumentos, como que miramos para otro lado y pensamos que mirando para otro lado, pues esto iba a dejar de existir, no era un problema nuestro. Pues resulta que en los últimos años, tal vez la segunda opción, que ha sido la opción de maestros que de alguna manera, como el niño que está a la orilla de la piscina o a la orilla del mar, mira con cierto recelo el agua, empezaron un poquito a observarla, empezaron a mojarse los pies, yo me incluiría en ese grupo, empezamos a mirar qué cosas podría haber así. Entonces, luego de mojarnos los pies, empezamos a adentrarnos un poquito más, con un susto inicial, porque pues la verdad es que la mayoría de los maestros, al menos en nuestro país, aún no somos nativos digitales, ni siquiera los de las nuevas generaciones, porque pues la verdad es que en nuestro país las brechas digitales no lo han permitido. Entonces, en nuestro papel de inmigrantes empezamos con un poco de susto en este proceso, pero una vez nos lanzamos al agua y luego pasado ese susto inicial, empezamos como a sacarle gusto al asunto. Empezamos a pensar que esto podría ser interesante, que nadar era interesante, empezamos a disfrutar el agua. Al menos ese ha sido mi caso y el caso de muchos maestros. No contábamos, sin embargo, con que iba a venir una situación contextual tan dura como es la situación de la pandemia. Y esto obligó a que muchos maestros que estaban acostumbrados un poco a mirar hacia otro lado, empezaran sin mucho gusto y muy a regañadientes a mojarse los pies en esto de la tecnología. Entonces, este libro que presentaba esas dos opciones iniciales, la verdad es que se ocupa de dar una mirada que no es una mirada de carácter tecnológico como la que tradicionalmente se ha dado frente a la incursión de estas tecnologías, porque se ha pensado en primera instancia que utilizar tecnologías en el aula es un aspecto de carácter técnico y que lo que tenemos que aprender los maestros es a manejar ciertos programas, ciertas plataformas para empezar a hacer uso de este tipo de tecnologías. A mi modo de ver, este es un paso inicial interesante, necesario. Sin embargo, no es el único paso en el que nos quedaríamos. Es más o menos el símil de quedarnos en la orilla mojándonos los pies, en hacer algunas brazadas, pero sin echarnos al agua realmente. Entonces, este libro lo que está buscando es dar una mirada pedagógica sobre el uso de este tipo de tecnologías, ir más allá. O sea, luego de este par de cosas que nosotros aprendemos en términos de manejar plataformas, las plataformas todos los días cambian, todos los días hay nuevos programas, todos los días hay nuevas ofertas para poder utilizar plataformas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo,
las reflexiones pedagógicas y los elementos pedagógicos de cómo hacer uso de este tipo de tecnologías, avanzando de una manera un poco más lenta. Y hay necesidad de empezar a hacer incursión en ellos también. Entonces, este libro empieza por hacer un poco esa mirada. Si Tatiana nos puedes ayudar con la presentación, te agradecería muchísimo. Con la primera diapositiva, muchísimas gracias. Precisamente esta primera diapositiva, si ustedes se fijan en la portada del libro, tejiendo aprendizajes en red, nos encontramos todos en un contexto diferente, pero todos interconectados de alguna manera. El uso de tecnologías no es un uso aventurado, individual, personal. Es un uso que empieza, o es una implementación que empieza pedagógicamente a ser un proceso participativo. Y no tiene que ver exclusivamente con la tecnología. El uso de esta tecnología, como lo dicen algunos filósofos de la tecnología, entre ellos Simondon, en un libro muy hermoso, por ahí publicado en el 1979, pero que pienso puede seguir teniendo vigencia en este momento, es que la tecnología no solamente nos muestra formas de hacer, sino que nos muestra formas de pensar y, en nuestro caso, formas de aprender que son diferentes. Cuando utilizamos la tecnología, nosotros mismos, nuestros estudiantes, están aprendiendo de maneras diferentes. Entonces, ese aprendizaje que era de pronto un poco individual, cada quien por su cuenta, leyendo, memorizando, estudiando solo, trayendo a colación del aula de clase aquella información que había sido dada inicialmente por el maestro, empieza a cambiar. O sea, esas maneras de aprender individuales empiezan a cambiar y empezamos de alguna manera a aprender en colectivo. Y esto lo que ha propiciado, a mi modo de ver, es una ruptura de aquellos elementos que se estaban dando de manera tradicional y que empiezan a ser reemplazados por otras maneras de hacer que son muchísimo más participativas, digámoslo así. Puedes pasar, Tatiana, a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces podemos mirar una intencionalidad del libro y es básicamente una reflexión sobre el impacto pedagógico que ha tenido la incursión de las tecnologías en la educación y muy particularmente de mirar las implicaciones pedagógicas de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de aprendizaje. Hay que diferenciar aquí dos elementos que son bien interesantes y una es una incursión que se da en los procesos en modalidad presencial o en presencialidad mediada, en donde hay una relación directa entre el profesor y el estudiante, en donde el profesor sigue haciendo una exposición, una presentación, es el que sigue determinando contenidos, el que sigue determinando cronogramas, actividades de aprendizaje, formas de evaluación. Pero hay unas implicaciones que son un poco diferentes cuando muchos de estos elementos no están en manos del profesor, sino en manos del estudiante. Y me estoy refiriendo específicamente a las metodologías virtuales. Es decir, aquellas metodologías en donde se han proveído por parte del maestro una base de conocimiento, una serie de recursos educativos digitales que están al servicio del aprendizaje del estudiante, pero que es el estudiante quien decide en qué momento las consulta, el que decide cuáles son sus actividades de aprendizaje y que de alguna manera, cumpliendo con unos requisitos, digámoslo así, acerca de criterios de evaluación, presenta sus evaluaciones teniendo en cuenta sus intereses personales y sus propias rutas de aprendizaje. Entonces, estamos teniendo una intencionalidad que va un poco en esa doble vía y que esa reflexión pedagógica, creo yo, puede ser motivo de interés para cualquiera de las dos vertientes, bien sea una incursión de tecnologías en procesos presenciales o una incursión de tecnologías en metodologías completamente virtuales. Muchas gracias, Tatiana. Vamos con la segunda diapositiva.
En la primera parte del libro me ocupo de presentar cuáles han sido estos contextos de aprendizaje y un poco analizar cómo ha sido la evolución tecnológica y cómo ha sido la construcción cultural de este tipo de tecnologías. Cómo pasamos de un aprendizaje que se da en la sociedad industrial con unas características muy particulares, en la que se quería que el estudiante aprendiera ciertas cosas que generalmente eran contenidos, procedimientos, técnicas, que aprendiera ciertos elementos que estaban dados por el maestro o que estaban dados por el currículo o que estaban ya incluidos en el plan de estudio previstos desde una organización pues estatal, política, que definía qué era lo que el estudiante aprendía y cómo hacerlo. Y cómo ese aprendizaje se va transformando, voy describiendo esas transformaciones hasta llegar a una sociedad del conocimiento, en donde la gestión del conocimiento se convierte en un elemento central, en donde la información ciertamente es un elemento fundamental, pero no es el único. Y que esa información debe ser apropiada, debe ser incorporada a la estructura cognitiva del estudiante, pero que además esa apropiación implica un trabajo con otros, un intercambiar con otros, un llegar de esa zona, como decía Ausubel, de esa zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo, contando con el apoyo de otras personas que están en el contexto pedagógico, en el contexto de aula, el docente, otros compañeros, pero que están en contextos un poco más lejanos, expertos que han hablado sobre el tema, comunidades de práctica que están reflexionando permanentemente sobre el tema, que están resolviendo problemas que se presentan en la temática de estudio. Entonces ya no estamos solos aprendiendo, sino que estamos aprendiendo con otros. Eso ha permitido que la escuela surta una suerte de transición hacia esa sociedad del conocimiento y cambie sus prácticas, cambie las prácticas pedagógicas, cambie sus prácticas de enseñanza, y en donde pasamos, como lo describo allí, de las paredes de la escuela, es decir, de un sitio que está caracterizado por un espacio físico, con 4 paredes, con un triángulo pedagógico que ha sido muy popular, que es el docente, el estudiante y el conocimiento, o la información que transita entre ellos dos, a complejizarse en una suerte de red en donde ya no son solamente 3 elementos los protagonistas del aprendizaje, sino que hay otros elementos que intervienen de manera reticular aquí. La misma interacción que se da con otras personas, expertos, la misma interacción con la información, la consulta de diferentes fuentes de conocimiento, que nos permite hablar con autores que se han especializado o que han hecho investigación o que han hecho reflexión teórica sobre esta área de conocimiento que es de interés, nos permite pasar de las 4 paredes a un terreno completamente amplio que es el ciberespacio, en donde esas fronteras se pierden. Y no solamente esas fronteras de paredes, sino esas fronteras de naciones, en donde fácilmente se puede llegar a interactuar con otros estudiantes, con otros maestros o con otros expertos que están ubicados en latitudes completamente diferentes a la nuestra, en otros países, en otros continentes, pero que tienen un interés muy común de aprendizaje con nosotros. Entonces, de esas 4 paredes y de esos 2 actores, sumado el conocimiento, pasamos a un ciberespacio que está completamente abierto. Pasamos a una gran cantidad de información que en todas las áreas de conocimiento se está duplicando de manera constante, o sea, todos los días hay conocimientos nuevos y que nos implica estar permanentemente actualizándonos en nuestra área, porque todos los días hay investigaciones nuevas, hay reflexiones teóricas nuevas, hay nuevas cosas que se están descubriendo, que se están innovando, que se están inventando, que se están creando, y la idea es estar al pie de eso. Pero cómo llegar a ese contexto tan amplio, sin fronteras, a ese montón de información, cómo manejarlo, qué hacer con él. Esa es la gran inquietud. En el segundo capítulo, en la siguiente diapositiva, Tatis, por favor. La siguiente diapositiva, yo presento en la segunda parte del libro las características de algunos de estos tipos de aprendizajes.
pasando del aprendizaje memorístico al significativo y al colaborativo, que es como una primera línea. Porque ciertamente hay que reconocer que históricamente, aunque hemos utilizado este tipo de tecnologías básicas, tecnologías normalitas, pues tecnologías análogas, digámoslo así, que han sido el libro de texto, el cuaderno, el esfero, la silla, el tablero. Hemos pasado a otro tipo de tecnologías digitales. Hemos pasado al uso de tecnologías no solamente de información, sino de comunicación. Y hemos pasado de recursos que han sido análogos como el libro a recursos educativos digitales como las presentaciones, como los objetos virtuales de aprendizaje, pero sin embargo hay que reconocer que en un primer momento todos estos elementos estaban atravesados por una mirada de aprendizaje memorístico, procesual, paso a paso, seguir instrucciones. Por eso, de alguna manera, cuando se hacen los primeros entornos virtuales de aprendizaje, se habla de diseño instruccional, porque hay una mirada muy desde la pedagogía tradicional. Entonces, sigamos aprendiendo de memoria y este fue uno de los primeros aspectos. Sin embargo, cuando estos recursos educativos digitales nos permiten entrar a buscar diferente tipo de información y hacer aplicación de esa información en diferentes contextos, empezamos a hablar de aprendizajes significativos. Pero cuando empezamos a hablar de aprendizajes significativos, empezamos a establecer interacción con otras personas a través de estas redes. Ese es un elemento que es bien interesante y que abre las puertas a los aprendizajes de carácter colaborativo. Entonces, aprender con otros se convierte en una cara de la moneda muy interesante que apoya esos procesos de carácter individual cognitivo y que complementa de alguna manera estas dos miradas de la construcción de conocimiento. Por eso en ese momento yo diría que de ese aprendizaje memorístico pasamos a un aprendizaje significativo y colaborativo, pero que en este momento ya nosotros no podríamos hablar de un solo tipo de aprendizaje. Cuando estamos incursionando en este tipo de tecnologías de información y comunicación, no solamente en aquellas que son de carácter presencial, con modalidades presenciales en donde ciertamente hay una estructura del proceso de enseñanza y aprendizaje que conserva ciertos elementos de pedagogías tradicionales, sino que estamos pasando a unas maneras diferentes de enseñar y de aprender, a unas metodologías que son virtuales. Ya no podemos hablar de un solo tipo de aprendizaje, sino podemos hablar de múltiples aprendizajes. Entonces se empieza a hablar de aprendizajes en red, que se dan cuando no solamente se está en las redes digitales, sino se está en redes, se está participando en redes con otras personas que tienen intereses muy parecidos en cualquier contexto, en contextos de esparcimiento, de entretenimiento, en contextos de juego, en contextos lúdicos, en contextos sociales, pero que son aprendizajes que están situados, es decir, que tienen un referente en el contexto real en donde estoy, que son conectivos, que muchas veces son invisibles porque no tienen un elemento análogo del cual yo pueda evidenciar y que generalmente están distribuidos. ¿Y distribuidos por qué? Porque en todo este ciberespacio en donde hay gran cantidad de información, casi que es imposible que una sola persona sepa o maneje todos los conocimientos de un área en particular. Más bien, cada uno de nosotros puede aportar o tiene una parte de ese conocimiento. Y la verdad es que la construcción colectiva es lo que nos permite desarrollar como toda la base de conocimiento de un área. Eso es lo que Pierre Levy ha llamado la inteligencia colectiva. Es decir, todos sabemos un poco de algo. Y aquí la magia del asunto, el quiz del asunto, está en que todos podemos aportar eso poco que sabemos a una red y la red se vuelve más fuerte cuando todos hacemos un aporte en particular. Entonces, en este segundo capítulo me ocupo de presentar desde diferentes modelos pedagógicos todos estos tipos de aprendizaje y sus características. En un tercer capítulo, la siguiente diapositiva, por favor, me ocupo de algunos entornos de aprendizaje.
Estos entornos de aprendizaje tienen unas características muy particulares. Si bien es cierto que pedagógicamente y en los procesos de aprendizaje hemos venido evolucionando, ciertamente los entornos para aprender también han venido evolucionando. Desde estos entornos en donde el profesor está adelante, un entorno físico, pues, en donde el profesor está al frente y la clase está atrás, los estudiantes todos están viendo la nuca de su compañero del frente y adelante al profesor y el profesor los ve a todos allí. Esa distribución implica un entorno de aprendizaje que nos está diciendo ciertas cosas. Nos está diciendo quién tiene el manejo de ese entorno, nos está diciendo quién tiene la información, quién toma las decisiones y quiénes son las personas que allí hacen caso. Entonces, esa distribución física nos está diciendo ciertas cosas, que es la distribución del aula tradicional. Sin embargo, hay algunos entornos digitales de aprendizaje que han emulado de alguna manera esos espacios tradicionales, en donde es el docente el que presenta la información y es el estudiante quien recibe la información, la estudia, la incorpora a su estructura cognitiva y de algún momento cuando el docente se lo solicita, devuelve esa información tal como se la dio. Estos entornos han sido unos entornos en donde el proceso tradicional está allí, donde hay aprendizajes por ensayo y error, donde hay pruebas académicas o más bien evaluaciones con preguntas cerradas donde el estudiante tiene que responder y en muchos entornos virtuales de aprendizaje se sigue haciendo así. Hay otros entornos, sin embargo, en donde el estudiante es el que dirige su proceso de aprendizaje. Es el estudiante quien individualmente consulta la información, desarrolla las actividades que le está proponiendo el diseño tecnopedagógico propuesto por el tutor o por el docente o por el autor de contenido. Decide los tiempos, decide las actividades de aprendizaje, hace los procesos de evaluación, pero él lo hace de manera individual. Es muy parecido a los entornos virtuales de aprendizaje que nosotros conocemos como MOOC. Estos entornos que son masivos, que están puestos en la red y en donde es el estudiante quien autogestiona su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay otro tipo de entornos que están favoreciendo otros tipos de aprendizajes. Hay unos entornos que están especializados en los trabajos en grupo. Es decir, entornos en donde, si bien es cierto, hay unos procesos o unas actividades de aprendizaje de carácter individual, las actividades de aprendizaje de carácter colaborativo son las que por excelencia se desarrollan en este tipo de entornos. Entonces, entornos en donde hay grupos de trabajo, en donde se conforman redes, en donde las personas por grupos pequeños, frente a una tarea determinada, a una actividad de aprendizaje, a un proceso de evaluación, van decidiendo cómo lo enfrentan, de qué manera lo desarrollan, cuál es la participación de cada uno de ellos, en donde estos pequeños grupos empiezan a colaborar entre sí para poder aprender. Es decir, cada quien se hace responsable del aprendizaje de los demás en el momento que participa, que coloca sus aportes, que intercambia impresiones con los demás, que negocia esos significados que se van construyendo entre todos. Entonces, estamos allí hablando ciertamente de entornos que favorecen aprendizajes colaborativos, en donde los procesos de socialización se vuelven muchísimo más importantes que los procesos de evaluación de carácter individual, donde se trabaja por proyectos, donde se presentan retos a los estudiantes para que ellos, teniendo todos los elementos del entorno, todos los recursos educativos digitales, teniendo la asesoría del tutor, teniendo la compañía de sus estudiantes compañeros, pueden enfrentar estos retos y pueden dar una solución. Estos serían los entornos basados en aprendizajes en grupo, pero hay otros basados en procesos de representación, mucho más cognitivos, ¿no? En donde, por ejemplo, las actividades de aprendizaje por excelencia son representación de conocimiento a través
través de mapas conceptuales, a través de mapas mentales, a través de procesos de video. Coloquen todo o ponga todo lo que usted ha aprendido en un video explicativo sobre este tema, en donde el estudiante tiene que adentrarse en el tema, tiene que hacer una red de conocimiento, tiene que buscar cuál es la mejor explicación. Incluso en participación con otros tienen que decidir cómo van a representar ese tipo de conocimiento a través de diferentes recursos multimodales, que pueden ser textos, que pueden ser imágenes, que pueden ser gráficos, que pueden ser animaciones, videos, explicaciones, ejemplos. Entonces se decide cómo se representa ese conocimiento de diferentes maneras. Casi que nuestros estudiantes y nuestros nativos digitales empiezan desde acá. Empiezan por hacer este tipo de representación de conocimiento multimodal, porque ellos, ciertamente conectados a la red, están muchísimo más familiarizados con el uso de esta multiplicidad de modos de presentar el conocimiento. Y hay otros entornos, como son las redes de conocimiento, y ahí estoy hablando fundamentalmente de las redes virtuales de aprendizaje. Es decir, en donde hay un grupo de personas que tienen un interés por aprender un tema en particular y en donde no solamente están los aprendientes, las personas que quieren aprender, sino también hay especialistas. Hay personas que desde la práctica se han enfrentado al tema de conocimiento, hay docentes, hay tutores, hay una serie de personajes allí que se encargan de aprender y de construir conocimiento en un área en particular. Pero nosotros también podemos hacer allí en estas redes de conocimiento reconocer el papel, por ejemplo, de las comunidades de práctica, en donde no necesariamente hay procesos de construcción de conocimiento pues académico, conceptual, sino que se da a través de la práctica, de lo que se hace todos los días, de cómo se resuelven las cosas en el contexto de trabajo, o en un contexto de producción, o en un contexto de investigación, o en un contexto de innovación tecnológica. Entonces estamos hablando allí de comunidades de práctica en donde los diferentes problemas que se presentan son resueltos por todos los miembros de la comunidad con base en sus experiencias, en lo que han logrado y en el intercambio de conocimientos y información entre todos. ¿Y por qué no incluir allí pues también las redes sociales, que en esta última etapa de pandemia nos prestaron una utilidad tan grande? Aparte de los correos electrónicos, como mirábamos en nuestra misma universidad distrital cuando se hizo en el año 2020, esta encuesta sobre el uso de tecnologías con los estudiantes a finales del 2020 para mirar cómo se estaban utilizando las tecnologías y qué tecnologías utilizaban por excelencia. Se utilizó, en el contexto de pandemia se utilizó sobre todo el correo electrónico, se utilizaron las redes sociales, Facebook, WhatsApp, fue una de las más utilizadas y se acudió a un proceso de encuentro a través de ciertas plataformas de videoconferencia. Pero las redes sociales fueron un elemento allí fundamental en todo este proceso. Entonces, estos tipos de entornos nos están mostrando como diferentes ejemplos de cómo podríamos pedagógicamente construir un entorno, construir un medio en el cual nuestros estudiantes puedan aprender de diferentes maneras. Y todos estos aprendizajes en red, descritos de manera muy teórica, puedan ser llevados a la práctica a través de ejemplos particulares, utilizando plataformas tecnológicas, utilizando ciertas actividades de aprendizaje y ciertos modos de evaluación que ponen en juego las habilidades de nuestros estudiantes y diferentes tipos de aprendizaje. La proyección, finalmente, ya como que el cierre de todo el libro es finalmente una reflexión, y es una reflexión con algunos elementos de cierre que nos señalan la necesidad de pensar nuevas perspectivas pedagógicas con la incursión de este tipo de tecnologías. Ciertamente nosotros los maestros en el aula no podremos seguir haciendo lo que estábamos acostumbrados a hacer en procesos presenciales antes de la incursión de este tipo de tecnologías. El volver luego de pandemia, por ejemplo, a unos procesos presenciales con elementos que utilizábamos antes de, se puede convertir en una estrategia de doble filo que en lugar de motivar a nuestros estudiantes los desmotive completamente en sus procesos de aprendizaje,
porque ellos ya están acostumbrados de alguna manera a resolver ciertos aspectos de su proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de tecnologías. Y la idea es pensar nosotros como maestros cómo podemos seguir favoreciendo como todo este proceso, pero también una reflexión en torno de cómo los paradigmas que hemos tenido, que han sido sobre todo tradicionales, empiezan a tener, o más bien, no empiezan, no siguen, no nos dan respuesta a las necesidades del contexto actual, y tal vez tendríamos que pensar en unos nuevos paradigmas que puedan ser, en lugar de ser tan tradicionales, más conectivos, más distribuidos, más pensando en aprendizajes ubicuos, en aprendizajes colaborativos. Ese es como el elemento de cierre y de reflexión de este documento, pues, que está a la orden de todos ustedes. Muchísimas gracias. Creo que hay algún espacio para hacer un intercambio, preguntas o algo así. Quedo pendiente. Bueno, profesora Ruth, muchísimas gracias por la presentación de su libro Tejiendo Aprendizaje en Red. Creo que tengo que abrir mi cámara. Creo que sí, así estamos bien. Vale, muchísimas gracias. Personalmente he estado muy interesado, digamos, en este tema de los usos y apropiaciones de tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Me voy a atrever a los comentarios generales, como un poco para que quienes accedan, si no en este momento, posteriormente a la presentación de su libro y se interese por adquirirlo y por buscarlo, tenga, digamos, los parámetros generales sobre los cuales versa su trabajo, ¿no? Entonces les decía que he tenido un interés permanente por usos y apropiaciones de tecnologías de la información y la comunicación en educación. Y en relación con su libro, digamos que yo diría, voy a hacer de pronto una metáfora, ¿no? Allí, ¿no? Entonces esto es como el que se aproxima a la orilla, como usted bien lo señala, se trata de mojar y ya como que el agua le gusta, le parece muy bien y luego se sumerge, ¿cierto? Y comienza a encontrar pues un universo de posibilidades en términos del aprendizaje y en términos del conocimiento. Y ahí, digamos, comienza como todo este interés por conocer todo lo que hay allí, digamos, en estas profundidades y en su superficie también. Y luego, digamos, bueno, pero estoy acá y cómo me apropio de todo esto, ¿cierto? ¿Qué hago con todo esto? Y digamos que tenemos este espectador de la educación que está mirando como de reojo la cosa, como que no se atreve y dice, bueno, esto me involucra y venga a ver cómo vamos haciendo, ¿no? ¿Esto por qué? Y lo digo porque sí, efectivamente, los avances tecnológicos, los chips, perdone si no utilizo bien el lenguaje técnico, que me parece que es también un asunto muy importante por lo que alcanzo a apreciar en su libro. Hay todo un discurso, digamos, que es necesario apropiar, ¿no? Que también tiene que ver con eso. Pero entonces la educación está ahí como que vamos, pero como que lo tecnológico va avanzando muy rápido. Y todo lo que se puede crear ahí, todas las posibilidades, digamos, es un mundo, digamos, muy importante. Y al final una reflexión que me parece también muy interesante y es como que yo ya me salgo de ahí, vuelvo otra vez a la superficie, vuelvo a la orilla, pero pareciera que esa orilla ya es desconocida, ¿cierto? Queda la sensación de que eso que hay ahí ya no, ya algo pasó, digamos, en el sentido de que las tecnologías afectaron nuestra existencia, afectaron nuestras maneras de hacer las cosas y entonces como que nos encontramos, digamos, y creo que es un poco la sensación, sobre todo ahora cuando regresamos de la pandemia, de cómo regresamos, a dónde regresamos. Y esa sería una pregunta que quería hacerle en relación con su exposición, ¿no? ¿Cómo ve, digamos, claro, en su conclusión es eso, ¿cierto? La tecnología interrogando nuestras formas de enseñar, la tecnología interrogando la pedagogía, colocándole nuevos retos, ¿no? Pero
¿Ahora en dónde estamos, profesora? Uy, profe, muy interesante su reflexión de ahora dónde estamos y para dónde vamos. Porque resulta que acostumbrados a estar en la orilla, nos tocó obligados, como me tocó alguna vez cuando aprendí a bucear, obligada a meterme al mar, pero una vez que estuve adentro me encantó. Tal vez yo creo que lo mismo pasó con la tecnología y creo que nos puede pasar a muchos lo mismo. Y es que nos tocó, nos vimos obligados a meternos al agua, a chapucear de alguna manera. Algunos de nosotros casi ahogados, otros aprendiendo a chapucear y quedaron a flote, pero chapuceando. Otros lo hicieron de una mejor manera, aprendieron a nadar, aprendieron a asumir. La idea, oye, es que es tan rico el agua, es que esto me facilita tantas cosas, y lo mismo puede uno pensar de la tecnología. La tecnología en el proceso de enseñanza me puede facilitar muchas cosas. Y la idea es que pueda utilizar todas estas cosas que me facilitan la vida como maestro. Entonces, por ejemplo, en lugar de tener 200 correos electrónicos de mis estudiantes, cada uno con una tarea diferente, por dar un ejemplo básico, absolutamente ramplón, casi que reduccionista y simplista, es que yo pongo una tarea con mis estudiantes o un ejercicio o una actividad de aprendizaje y todos ellos me envían su tarea a través de correo electrónico, pero alguno me la puede enviar 2, 3, 4, 5 veces. Y con 200 o 300 correos electrónicos yo me vuelvo un 8. No es fácil el manejo de todo esto y tengo que tener cosas de papel y mirar cuál fue la nota, cuáles fueron las observaciones y hacer un montón de cosas que se me va mucho tiempo, por ejemplo, y que yo podría, con el uso de tecnologías, maximizar o potencializar la retroalimentación que hago de mis estudiantes, porque puedo ver su último envío, puedo hacer una retroalimentación que queda allí disponible, que queda el rastro de todo lo que le digo en el primer envío, en el segundo, en el tercero, que me puede ayudar a sistematizar notas, pero que además me puede ayudar a interconectar la retroalimentación que estoy haciendo con los estudiantes con recomendaciones. Por ejemplo, no, mira, en esto tal vez puedes estar equivocado, puedes consultar a este autor, puedes leer cierta cosa. O cuando yo tengo los más jovencitos, le puedo dar ejemplos diferentes. Si los autores no son suficientes, puedo acudir a videos ilustrativos que ayuden a explicar mejor la idea. O sea, puedo utilizar diferentes tipos de recursos que muchas veces, con la sola palabra y la sola expresión del maestro, pues no son suficientes para que el estudiante comprenda, para que él pueda llegar a manejar, a tener un manejo conceptual. Muchas veces nosotros no lo explicamos de la mejor manera, sino que los estudiantes viendo imágenes, viendo otro tipo de, la misma información puede ser, pero de otro tipo con otro modo de presentación, puede entenderla de mejor manera. Entonces, en la orilla puede ser que nos mandemos un ratico al agua, puede ser que volvamos a la orilla, y esas son las metodologías bimodales bimodales que nos presenta el ministerio ahora cuando nos dice, bueno, piensa en la educación superior en el contexto pospandemia, hasta qué punto en un proceso de formación, en un programa académico se va a seguir utilizando las tecnologías y cómo. Entonces, ese es mi imaginario en tu ejemplo, de que yo puedo estar en la orilla y voy y chapuceo y hago ciertas cosas en el agua, pero hay otras cosas que puedo hacer en tierra. Y me puedo servir de esos dos medios. Entonces, puede ser también qué hacer ahora los maestros, nos podemos servir de los dos medios. ¿Qué cosa de la metodología tradicional y presencial va con el proceso que yo sigo y me viene bien? ¿O qué cosas de las metodologías virtuales y de estas tecnologías de información y comunicación me pueden ayudar y le pueden ayudar a los estudiantes para aprender mejor? Entonces me puedo servir de las dos cosas. Casi que yo diría que es el estado ideal, saber nadar, pero también desempeñarse muy bien en tierra. Bueno, aquí hay una pregunta de alguien que nos escucha y nos ve en este momento. Jamie pregunta, ¿los vínculos sociales entre estudiantes se vieron afectados por este cambio a lo digital? Y yo creería que me voy a atrever, sin haber leído todavía a plenitud su libro, profesora, que aquí hay una reflexión pedagógica
una reflexión, digamos, entre esa relación entre tecnologías de la información y la comunicación. Es muy bueno aclararlo, porque usted hace esa, digamos, esa acotación en términos de la escuela y la educación ha tenido tecnologías, el hombre, digamos, el devenir histórico nos ha dotado de tecnologías. Pensaba yo con la invención de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Era ya, digamos, de entrada una tecnología que auguraba otras cosas. Pero entonces creo que a propósito de la pregunta que nos hacen la audiencia, sí hay esa preocupación por ese aspecto, digamos, de la relación humana, de la cercanía, del face to face, digámoslo de esa manera, no el Facebook to Facebook, sino el face to face, el cara a cara, y el tema político, que es una cosa que también me parece que es inquietante, es decir, el político en el sentido de la conectividad, de los que tienen acceso a la conectividad y los que no tienen acceso a la conectividad. Creo que uno no alcanza a abarcar nunca en un libro todas las aristas de un problema. Pero, ¿cómo ve usted esto, digamos, en sus reflexiones que, insistimos, son reflexiones de un tiempo largo de la profesora? Adelante, profesora. Me parece muy interesante la pregunta de Jamie, muy interesante la acotación que tú haces, porque ciertamente uno de los aspectos, yo diría que salieron más dañados, por decir, que perdieron más en este proceso de pandemia fue la interacción, los procesos de interacción y de cercanía comunicativa entre maestro y entre estudiantes, o sea, estudiantes con estudiantes. Ese es un aspecto muy delicado de manejar porque ciertamente la brecha tecnológica nos impuso de alguna manera y en muchos casos una brecha comunicativa. Muchas veces porque la brecha existe u otras veces porque quisimos asumirla de esa manera. Me explico. No es común en un proceso presencial que uno tenga una cercanía afectiva con los estudiantes. No es común, es un proceso de clases, es un proceso en el que yo explico. Hay cierta cercanía, por ejemplo, que las expresiones, los tonos, los desplazamientos, las maneras, las manos explican y puedo tener un acercamiento, una cercanía con mis estudiantes en el término que nos saludamos, sé quién es él, cómo es de alto, de bajito, su voz, su cara. Puedo tener ese tipo de cercanía. Cuando se utilizan este tipo de tecnologías de información y comunicación y no cuento por este impedimento digital, por ejemplo, de utilizar una cámara o de tener un micrófono, esto ya me está impidiendo un proceso de interacción, porque ya no puedo ver al otro, no puedo ver cuáles son sus expresiones, no puedo ver cuáles son los modismos que está utilizando con sus manos, el ejemplo que me está poniendo. No puedo escuchar o no puedo determinar los tonos de voz. Entonces, esto ya empieza a ser un impedimento. Entonces, ciertamente la tecnología sí puede impedir esos procesos de interacción social entre las personas. Y para tener un buen proceso de interacción social utilizando tecnología debemos tener tres elementos básicos que me parecen fundamentales. Uno es tener los dispositivos que me permita ver, escuchar y hablar con el otro. Es decir, no solamente la interacción que se puede dar entre el estudiante y la interfaz, es decir, el estudiante ve cómo se me viera en televisión, o la interacción que tiene el estudiante con los contenidos, por ejemplo, a través de los recursos educativos digitales, porque él ve la presentación que manda el maestro, él ve en el aula virtual las lecturas que hay, él ve las actividades de aprendizaje que están ahí y de alguna manera allí interactúa con el contexto digital. Pero el poder comunicarse a través de la tecnología con otros, me parece que es el quiz del asunto, el centro. Eso es lo que nos permite esa interacción comunicativa, el sentir al otro. Y muchas veces los estudiantes nuestros, si mal no recuerdo, cierran sus cámaras. La cámara puede ser un agresor porque está violando la intimidad, pero es que la cámara no está allí o no está puesta, o cuando el maestro le dice al estudiante, por favor, prende tu cámara, no es para mirar cuál es su casa y cómo está su casa, sino es para verlo a él, para escucharlo, para poder observar sus expresiones. No es lo mismo explicarle a un estudiante en donde la cámara está oculta, no se ve,
a un estudiante que tiene su cámara encendida y que a medida que yo voy explicando, va teniendo expresiones como, uy, el profe sabe automáticamente, no me entendieron, tengo que regresarme y volver a explicar, ¿cierto? Entonces, esta tecnología puede apoyar procesos de interacción siempre y cuando estos recursos tecnológicos estén a la mano de todo el mundo. Hay una cosa que me parece o que a nosotros nos ha parecido muy interesante en el contexto de la experiencia que tenemos ya trabajando 7 años con una maestría que es 100% virtual. Y es que tenemos a nuestra mano el uso de todo este tipo de tecnologías de videoconferencia, de conexión directa con los estudiantes y casi que yo podría decir que soy más cercana de mis estudiantes virtuales que de mis estudiantes presenciales. Porque veo el contexto de mis estudiantes, veo que mi estudiante se conecta y tiene un niño y el niño pasa y me saluda, entonces yo ya sé que mi estudiante tiene un hijo y se llama así, que todas las veces que me conecto lo tengo que saludar el primero para poder empezar a trabajar con mi estudiante o puedo tener otra cercanía que es un poco diferente, ya diría que un poco más personal. ¿Por qué? Porque es que las metodologías virtuales no son solamente este proceso de encuentro virtual de muchos a muchos, sino que tiene que haber un proceso de encuentro individual con el estudiante, que ese es un componente fundamental. Y eso propicia pues este proceso de socialización. Sí, profesora, yo creo que habría que hacer un libro que se llame algo así como los traumatismos del maestro frente a las tecnologías de la información y la comunicación. Entre muchos aspectos, digamos, este tema de la presencialidad frente a la virtualidad, pero reiterando, digamos, su apuesta, su argumento también en el libro, sí, y era la pregunta, ¿no? Salimos de la orilla, volvemos, pero ya nos queremos volver a sumergir, porque también lo que hay allí es fascinante y es importante, ¿no? Yo reiteraría eso que usted dice, ¿no? También cuando nos hemos atrevido, podemos encontrar unos recursos que son absolutamente importantes y que permiten una cosa que es democratizar el conocimiento. Es decir, podemos tener mayor acceso a videos, chats, es decir, documentales, cosas que nos pueden ayudar digamos, a transformar esa relación pedagógica, pero creo que también como sumergirnos da susto, pero pues habrá que hacerlo, ¿no? Veamos si tenemos de pronto a alguien más. Luigi pregunta, ¿cuáles serían las estrategias para un aprendizaje en red en la educación inicial y básica? No sé si esa pregunta, ¿cómo la aprecia, profesora? Pues es un poquito complicado, es un poquito complejo, porque la educación inicial yo la estoy asimilando a los niños de preescolar, de los niños de básica primaria, incluso los niños de básica secundaria. Y es un poco complicado estos procesos de aprendizaje en red, porque hay un elemento que es fundamental para que ellos puedan empezar a interactuar en la red y es que ellos puedan aprender cómo manejar la información de la red. La red está allí. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que en los procesos pedagógicos la idea es que el estudiante sea el centro del aprendizaje y él sea el promotor de su propio aprendizaje, eso implica que él se meta en el agua, que él también incursione, que él nade en todo este mar de conocimiento y pueda aprender a seleccionar de todo este mar de información aquellos elementos que le son pertinentes en el momento justo. Y generalmente nuestros niños no saben diferenciar ese tipo de información. Yo he encontrado incluso muchos estudiantes a nivel de formación profesional que les queda un poco difícil diferenciar ese tipo de información. Además de que hay otros elementos de información de los niños que los llevan como a otras partes. Por ejemplo, si tú buscas, a los niños les encantan los juegos. Y doy siempre este ejemplo porque desde hace algún tiempo fue muy reiterado. Y es que cuando tú colocas en Google juegos,
generalmente las primeras páginas que le aparecen a los niños son juegos eróticos de connotación sexual. Entonces, ¿por qué? Porque hay ciertas maneras de publicitar páginas, publicitar información. Hay buscadores que juegan con ciertas palabras y una de esas palabras es juego, por ejemplo. Entonces, enseñar y darle a los niños las herramientas para que ellos puedan diferenciar qué cosa, qué información es útil, qué información no es útil. En las redes, qué personas son las que yo dejo entrar a mis redes y qué personas no les permito entrar a mis redes. Generalmente el primer indicativo es con estos niños tan chiquitos. En tus redes deben participar solamente las personas que efectivamente tú conoces. O sea, que casi que las redes digitales, las redes sociales, las redes de aprendizaje, sean redes que se construyen primero en lo presencial, primero en la vida real, cotidiana, y luego a través de la red. Entonces, esas son cosas por las que habría que empezar el trabajo con los niños. Sé que en el Ministerio de Educación se está trabajando ya un documento sobre cómo manejar este tipo de tecnologías y cómo manejar este tipo de aprendizajes en red con los niños de básica, primaria y secundaria. Que puede ser muy útil porque nos brinda como ciertos elementos para entender que los responsables del proceso de aprendizaje, sobre todo con los niños más pequeños, no son únicamente el maestro y los niños, sino que hay una participación muy importante de las familias, hay una participación muy importante de las instituciones educativas en lo que tiene que ver con seguridad de la información, en lo que tiene que ver con los sitios que los niños pueden navegar, en lo que tiene que ver específicamente con el papel de los padres, con la compañía, el seguimiento, la ayuda que puedan dar a sus hijos. Y obviamente pues el papel del profesor en propiciar ciertas tareas para que los niños, junto con sus compañeros, puedan participar colaborativamente y hacer ciertas cosas y puedan diferenciar cuál es la información que sirve de todo este montón de cosas que encontramos en las redes. Gracias, profesora Ruth. No, pues, digamos, es un tema muy interesante. Creo que esto es un abrebocas y realmente quiero decirle a nuestra audiencia, a los que nos vayan a ver, vean ahora y los que nos vean posteriormente, que esta es la presentación apenas del libro. Así que imagínense, digamos, lo que tenemos de aquí en adelante y sobre todo, nuevamente, por esa inquietud y esa preocupación que nos han generado el uso de tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en este tiempo de pandemia y pospandemia, lo que nos da un acercamiento sobre todo a esa pregunta por qué hacemos en la educación en relación con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, cuáles son esos retos y alternativas también en relación, sobre todo creo que el capítulo 3, lo entiendo así, en términos de los entornos de aprendizaje, ¿cierto? Esa clasificación interesante que usted presenta allí, me parece que es sugestiva. De manera que me parece que este tema queda abierto. A mí me queda una inquietud en relación a pensar cómo, digamos, desde la coordinación y el equipo, digamos, que hace parte de la coordinación de investigación de la facultad, podemos avivar un poco un debate un poco más soportado, porque, y pues se lo digo porque hay mucha confusión incluso en el uso de los términos, ¿no? Entonces, creo que aprender a navegar y a sumergirnos va a implicar también el conocimiento de este discurso y de este lenguaje. Pero tenemos este libro, Tejiendo Aprendizajes en Red. Está ya en la editorial de la universidad, ¿no? Ya está circulando, profesora. Entonces, está a disposición y pues no sé si unas últimas palabras, algo más, profesora Ruth, y estaríamos ahí.
No, profesor Omar, como usted bien lo dice, este es apenas un abrebocas. Hay muchos elementos de reflexión, hay muchos elementos de discusión. Hay muchas cosas que quedan todavía entre el tintero por decir y otras yo creo que de las que ni siquiera nos hemos dado cuenta que vale la pena traer a colación. O sea, yo creo que esta es una reflexión permanente de todos los maestros, de todas las personas que se están formando para ser maestros, en donde su contexto a futuro próximo empieza a ser un contexto bien diferente del que nosotros hemos tenido en los procesos presenciales. Van a tener un contexto mucho más mediado por tecnologías, con los paradigmas pedagógicos que empiezan a tambalear y empiezan a ser reemplazados por otros. Entonces, es un abrebocas, como usted bien lo dice, a esta reflexión. El libro está a la orden para aquellas personas que desean mojarse los pies, que están todavía en la orilla, pensando si se sumergen o no, pues meta el primer piecito o empiecen a mojarse los pies con este libro y luego pues seguimos conversando, ojalá en una red de maestros que nos demos a la tarea de reflexionar sobre estos temas. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todas las personas que han estado viéndonos y formulándonos sus preguntas. Gracias, profesora Ruth. Entonces, invitada nuevamente en cualquier momento con un tema relacionado con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Esperamos encontrarla de nuevo y reiterarles a todos los cibernautas, facebookeros, yo no sé cómo será la mejor denominación, para que nos sigan en las redes y para que nos acompañen en nuestro seminario permanente, en donde semanalmente estamos socializando trabajos de los profesores, sus investigaciones y dando a conocer digamos, al mundo pedagógico todo lo que hacemos en la Universidad Distrital y en particular en nuestra Facultad de Ciencia y Educación. Entonces, nada, queda a disposición de todos ustedes tejiendo aprendizajes en red de la profesora Ruth Molina Vázquez. Muy buenas tardes y gracias.